todos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en este segundo módulo, en este segundo evento de este curso tan interesante que hemos comenzado ya la semana pasada. De mi parte, Ismael Cordero, representante por la Sociedad Uruguaya de Biología y Medicina Nuclear ante el Comité de Educación Continua de las BIM. Les doy la bienvenida, agradeciendo la presencia aquí de, por supuesto, bueno, de la doctora Amelia de los Reyes, que es participante del Comité de Educación Continua, de la doctora Maritza Pavón, que también es integrante como directora académica de este curso, del doctor Juliano Cerci como coordinador del Comité de Terapia de ALASBIM, Comité Asesor de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear. Les agradecemos a todos ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, y también queríamos del Comité de Educación Continua, previo a dar la palabra al expositor, agradecerle a una compañera del Comité de Educación Continua, a la doctora Isabel Carvajal Juárez, que la verdad que nos ha apoyado muchísimo con los primeros dos expositores, reconocidos expertos de su país de origen, que es de México. Bueno, sin más, yo quiero, bueno, una vez más, estamos ganando tiempo, quiero que lo sepan para que todos puedan ingresar, que sigan ingresando. Tenemos 70 participantes ya y esto es así de dinámico. Darles la bienvenida formalmente a esta segunda clase del curso de cáncer de próstata virtual de ALASBIM. Y el día de hoy es un honor, es un privilegio poder convidar y presentarles ante todos ustedes al doctor Luis Enrique Jiménez Martínez, que él es de México, él es urólogo de profesión especialista y él nos va a dar la clase que se titula y que lleva la temática de enfoque clínico del paciente con cáncer de próstata. El doctor que ha participado con nosotros activamente en el desarrollo de todo este curso desde un punto de vista académico, ha participado en la sesión anterior con el otro expositor revisando los conceptos y ha visto todo el programa para, bueno, para elaborar su presentación del día de hoy sin repetir conceptos. Y bueno, les presento a Luis Enrique Jiménez Martínez. Como les decía, él es urólogo, es graduado con mención honorífica en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Raza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un fellowship también en Urología Oncológica Avanzada en el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros de los grandes menciones que debería yo mencionar ahora dentro de su currículum. Sin más, Amelia, Maritza, Isabel, ¿quieren decir alguna palabra antes de comenzar? Y les recordamos a todos ustedes que esto está siendo grabado para luego ser publicado como contenido de nuestro Classroom, en el cual ustedes van a poder revisar y acercarnos a alguna pregunta, duda a los especialistas que están realizando este curso. Amelia, Maritza, bienvenidas. Isabel. Gracias, bienvenidos a todos. Queremos decirles que estamos contestando las preguntas del módulo 1, las vamos a enviar con ayuda de Ismael y si tienen para esta presentación preguntas, las pueden enviar por el chat y nosotros vamos a ayudarles a desarrollar todo el trabajo. Entonces, bienvenidos. Gracias. El piso suyo, doctor. Muchísimas gracias. A las Bien, órdenes. muchas gracias. Pues un honor estar aquí con ustedes. Bueno, gracias por la introducción. Realmente, cuando vi que me tocaba hablar del enfoque clínico del paciente con cáncer de próstata, pues es algo abrumador porque me tocó básicamente hacer el vínculo entre cómo se estadifica el cáncer y cómo vamos a obtener esta ganancia del uso de nuevos métodos diagnósticos como el PET-PSMA y de algunos tipos de tratamiento. Entonces, básicamente, analizando el programa de estudio, podemos ver que de aquí en adelante las clases, hay 3 clases destinadas a PET y hay otras 2 destinadas a radiofármacos. Entonces, mi objetivo será en esta clase, pues más que hacer los expertos en urología oncológica, tratar de llevar este vínculo entre la estadificación y el uso de de estas herramientas. Bueno, entonces básicamente esto es lo que está planteado a hablar en primera instancia, que era la recurrencia bioquímica, la pena tratar de
tomar toda la enfermedad, desde la enfermedad localizada hasta la enfermedad con resistencia a la castración. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Y voy a comenzar dando algo introductorio diciendo que el cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo. Uno de cada 39 hombres muere por cáncer de próstata y es importante destacar que en países como el mío, como en México, es más probable encontrar enfermedad avanzada que en otros países. En este caso, aquí hablamos de casi el 40% de pacientes que se diagnostican en enfermedad avanzada, pero durante el seguimiento del cáncer de próstata, incluso podemos llegar a tener que el 60% de la población que prevalece tendrá una enfermedad avanzada. Bien, cuando vemos aquí separamos a las poblaciones, vemos que entonces en Latinoamérica es mucho más probable encontrar o que el cáncer de próstata corresponde al principal tipo de cáncer. Bueno, entonces, ¿cómo es la estimación? Pues podemos decir que todos los cánceres comienzan con un cáncer de próstata localizado y que este puede tomar básicamente dos cursos. El primero es que tenga un curso indolente, eh, dícese aquellos pacientes que se curarán afortunadamente, o incluso aquellos pacientes que puede que, que mueran con cáncer de próstata, pero no por el cáncer de próstata. De ahí que en las guías se destine un buen tiempo a determinar y recalcar que se requieren eh, que tenga una esperanza de vida mayor a 5 años o mayor a 10 años para poder ofrecer tratamiento al paciente. Pero habrá otro tipo de enfermedad, un tipo de cáncer que es agresivo o invasor y que este será realmente el que sí, desafortunadamente, lleve a la muerte al paciente. ¿De qué dependerá que el curso del cáncer de próstata tienda hacia un lado o hacia el otro? Pues de muchos factores, pero el grado de Gleason es uno de los más importantes. Y aquí quisiera hacer una pausa porque, pues como ya lo hablaron seguramente en la clase pasada, el grupo Gleason se basa en patrones morfológicos histológicos, pero vemos morfología en las glándulas. Realmente todavía no tenemos una definición propia del modelo genético que nos pueda encasillar exactamente en enfermedad localizada al cáncer de próstata. Seguimos usando morfología de las glándulas para poder predecir. Entonces, ¿de qué depende esta morfología de las glándulas, esta desdiferenciación del cáncer de próstata? Pues básicamente de las alteraciones genéticas. Vean, este es un estudio publicado en el 2003, donde todavía se denominaba como cáncer de próstata andrógeno independiente, que bueno, con el paso del tiempo vemos que el receptor de andrógenos siempre tiene un papel en el cáncer de próstata y que preferimos llamarle como cáncer de próstata resistencia a la castración hoy en día. Bien. El cáncer es un proceso evolutivo darwiniano continuo, decían. Entonces es algo muy interesante y les digo, estoy tratando de tomar esto como contexto para poder marcar un camino. Y entonces del lado derecho podemos ver el diagrama que hizo Darwin de estas aves, de los pinzones en las Islas Galápagos, y que vemos cómo a medida que iban evolucionando, daban esta figura que él mostró, y si podemos ver del lado izquierdo, pues vemos como una célula que cuando va adquiriendo más mutaciones y va evolucionando y pues básicamente comparte esa misma morfología. Es algo muy, muy, muy interesante. ¿Hacia dónde metastatiza el cáncer de próstata? Bueno, pues naturalmente sabemos que los sitios más comunes son los ganglios linfáticos y la enfermedad ósea, pero no es la única. Y de hecho, el hecho de que tenga metástasis viscerales le confiere un peor pronóstico a los pacientes, pero es muy importante tener en cuenta estas dos tipos de metástasis, la metástasis linfática, la metástasis ósea y la metástasis visceral. Bueno, estos tres que de hecho así se clasifican en el TNM como M1A, M1B o M1C para las metástasis ganglionares, metástasis óseas y metástasis viscerales. Bien, en los estudios convencionales que tenemos y que, bueno, por muchos años ha sido el estándar,
vemos que los ganglios, para considerarlos positivos dentro de la pelvis, necesitaban medir más de 8 milímetros o necesitan medir más de 8 milímetros en su eje corto en una tomografía. Pero cuando necesitamos diagnosticar enfermedad metastásica en retroperitoneo, entonces estos ganglios requerían medir más de 10 milímetros. Entonces, pues decir, un ganglio que mide 9 milímetros en retroperitoneo es positivo o no, pues realmente nos sembraba dudas entre una enfermedad que podía o no podía ser. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja del uso del PET hoy en día? Pues que nos permite diagnosticar enfermedad en estadios más tempranos, es decir, pues, está descrito que hasta en ganglios de 4 milímetros que pueden ser positivos, por lo tanto es una ventaja para la estadificación y que, como se mencionaba en la clase pasada, quizás sea solo tiempo para que esté ya descrito como la herramienta predilecta. Bien, ¿por qué es importante entonces definir qué tipo de metástasis tiene el paciente? Pues porque tienen un pronóstico diferente. No tienen el mismo pronóstico las metástasis linfáticas que cuando tiene enfermedad metastásica a los huesos, además de la visceral. Bien, entonces, hablando de la parte clínica propiamente dicha, les decía, mi intención es poder tomar la enfermedad desde de la etapa localizada y llevarnos hasta la última etapa, que es la resistencia a la castración. Entonces, ¿cómo diagnosticamos normalmente a la mayor parte de los pacientes? Pues ya se comentaba en la clase pasada que el antígeno prostático elevado y el tacto rectal sospechoso son una indicación para hacer la biopsia de próstata, que es la forma más habitual. Pero no es la única. También podremos tener pacientes que debuten con síntomas por actividad metastásica con niveles de antígeno muy elevados. Por ejemplo, aquí les pongo el resultado de un antígeno prostático específico de un paciente que no es lo mismo debutar con un antígeno en zona gris entre 4 y 10 y que se hacen incluso algunas pruebas especiales para saber si ese paciente se beneficia de hacer una biopsia a que debute con más de 5,000. De hecho, esta prueba pues es el tope que tiene el reactivo, porque ya no sabemos si era 6,000 o 7,000, pero es un antígeno muy elevado. Entonces pueden debutar con síndrome de compresión medular, con dolor óseo, fracturas patológicas, con adenomegalias en el cuello o incluso con datos de lesión renal, porque la actividad ganglionar en retroperitoneo es tal que comprime a los uréteres. Bien, habrá un subgrupo pequeño de pacientes que nunca eleven antígeno prostático y que también debuten por una compresión o una extensión local de la enfermedad. Entonces, hablamos de aquellos adenocarcinomas muy desdiferenciados o incluso otras histologías como el sarcoma de próstata, que son muy raros, pero que desafortunadamente casi siempre se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad. Bien, entonces voy a partir de aquí, que es básicamente donde se quedó la vez pasada, la clase pasada. Entonces ya sabemos que el antígeno, el patrón de Gleason y el tacto rectal nos permiten establecer un riesgo de recurrencia inicial, que para aquellos pacientes a los que se les establece un riesgo intermedio desfavorable, alto o muy alto, entonces requerimos de estudios convencionales, donde será la primera indicación que tenemos para hacer un PET con PSMA a los pacientes. Una vez con el PET, entonces podremos definir si ese paciente realmente era enfermedad localizada, si es enfermedad regional o metastásica, y entonces ofrecer un tratamiento. Y entonces aquí es donde vamos a empezar a hablar de los tratamientos en cáncer de próstata, que básicamente es lo que tengo destinado a hablar el día de hoy. Básicamente, este es el resumen de de toda la charla. Voy a ir explicando cada apartado por separado. Vamos a empezar con la enfermedad localizada, que aquí quiero ser muy claro y separar la enfermedad localizada de la enfermedad regional, que si bien es cierto, para las guías europeas lo ponen en un apartado que puede ir junto como enfermedad de muy alto riesgo. Pero bueno, siempre vale la pena poder hacer esta separación porque la enfermedad regional realmente son metástasis a ganglios linfáticos y bueno, eso significa que el tumor está fuera de la próstata, es más que localmente avanzado. Entonces, en enfermedad localizada ofreceremos tratamientos curativos primarios y esos tratamientos básicamente son dos, la prostatectomía radical y
la radioterapia. Hablamos de terapias focales y otro tipo de enfermedades, pero no están bien descritas aún. Por lo tanto, vamos a hablar específicamente de dos, la radioterapia y la prostatectomía radical. Bien, entonces, de ahí en adelante, una vez que fallan esos tratamientos, tendremos que la enfermedad puede volver, digamos, a tener una elevación del antígeno prostático y eso le llamamos recurrencia bioquímica, que yo lo voy a tocar. Esa recurrencia puede presentarse en el contexto de una enfermedad no metastásica o presentarse ya con metástasis. Y evidentemente, como aún no hemos manipulado a nuestras hormonas, a los andrógenos, que básicamente recordar que el cáncer de próstata es una enfermedad hormonodependiente, por lo tanto, toda esta enfermedad sea sensible a la castración. De hecho, se requiere que nosotros manipulemos a nuestro eje hormonal para que se pueda presentar la resistencia a la castración, que básicamente hablamos de una siguiente etapa de la enfermedad y que ya es básicamente la etapa final de la enfermedad. Entonces, a partir de la recurrencia bioquímica e incluso en enfermedad localizada, la terapia de privación androgénica, quitarle los andrógenos al paciente, castrarlo, dicho en otro modo, es una medida de tratamiento que de ahí en adelante siempre estará presente y por eso lo recalco aquí con color rojo. De ahí en adelante veremos que existen varias opciones de tratamiento que también voy a detenerme a explicarlas o tratar de explicarlas de forma muy general más adelante. Bien, entonces ya quedamos para enfermedad localizada, prostatectomía radical y radioterapia. En aquellos pacientes con riesgo intermedio favorable, vemos que la radioterapia debe acompañarse de supresión androgénica, que básicamente está descrito que puede darse un ciclo corto, 6 meses, y para enfermedad de alto riesgo también, pero entonces tendremos que darle más tiempo de tratamiento con este bloqueo hormonal, entre 2 años, como está descrito. Bien. Para enfermedad de muy alto riesgo y regional, vemos que la cirugía puede ser una opción de tratamiento, pero casi siempre se deberá contemplar el hecho de un tratamiento multimodal, es decir, que la cirugía no lo será suficiente y que potencialmente ese paciente también requerirá, aparte de la cirugía de la prostatectomía radical y linfadenectomía, además requerirá radioterapia y además requerirá bloqueo androgénico total. Esto es importante porque dependiendo del riesgo es básicamente pues, el riesgo de recurrencia bioquímica, que es el tema que sigue después del tratamiento de la enfermedad localizada. ¿Cuál es el riesgo? Pues en bajo riesgo se ha calculado 17%, riesgo intermedio 31% y no es nada despreciable que en alto riesgo casi la mitad de los pacientes podrían tener recurrencia. Bueno, esto se calculó, básicamente ya tiene pues mucho tiempo. De hecho, se utilizó la clasificación original de Amico, donde nada más existían estos tres riesgos. Eh, y para enfermedad ganglionar ya decía que realmente representa una etapa, pues digamos, un poquito anterior a la enfermedad metastásica, pero son metástasis a ganglios regionales. Por lo tanto, más que recurrencia bioquímica, lo que calcularemos en enfermedad regional cuando tenemos ya presencia de ganglios, pues es el riesgo de presentar de metástasis a otros lados. Y vemos que a 10 años, como está calculado, el 87% de los pacientes tendrá enfermedad metastásica a otro sitio. Bien, esto ha dado pie a que con el paso del tiempo, como hemos evolucionado en básicamente todas las áreas, debemos identificar, sobre todo en prostatectomía radical, cuáles son los factores que consideramos histológicos adversos para poder definir qué pacientes, antes de que se presente la recurrencia bioquímica, podamos llevar a tratamiento adyuvante con radioterapia. Y entonces, básicamente, lo que las guías describen hoy en día es que tenemos que determinar si después de hacer la prostatectomía radical hay presencia de invasión a vesículas seminales o cápsula de la próstata, si los bordes quedaron positivos, que eso significa R1, y el tipo de histología que obtendremos en la pieza definitiva. Hasta un 30% de los pacientes pueden tener discordancia entre la biopsia que se hace inicialmente, por decir, tener un Gleason 6 o 7, y que después de retirar toda la próstata y poder estudiar el tumor por completo, realmente encontremos un Gleason más alto. Entonces, bajo estas circunstancias,
tenemos que son factores histológicos adversos y que estos pacientes prácticamente sí o sí tendrán recurrencia bioquímica. Por lo tanto, para tratar de disminuir estos porcentajes, deberíamos ofrecer o debemos ofrecer radioterapia adyuvante. Debemos de considerarla en el contexto de que sean estos mismos factores, que sea PT3 o PT4, pero que haya quedado con bordes negativos o que sea que no tenga ni PT3 ni PT4, pero que quede con bordes positivos de manera multifocal. Entonces, vemos que con el tiempo vamos avanzando a tratar de dar un tratamiento, digamos, más intenso en etapas menos avanzadas con la intención de evitar esta recurrencia bioquímica. Bueno, entonces, la recurrencia bioquímica es diferente para la prostatectomía radical y para la radioterapia radical. Tienen una definición básicamente distinta y por lo tanto hay que definir cuándo se presenta en una y cuándo se presenta en otra. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, pues que en la prostatectomía radical quitamos la próstata y al no haber un tejido prostático remanente, lo que esperamos es que el antígeno después de 4 a 8 semanas básicamente caiga por debajo de cero. Es decir, o sea, esté indetectable el antígeno prostático. Esta sería la evolución ideal de un paciente operado de prostatectomía radical, que el antígeno sea indetectable para poder considerar curación. Decir curación en cáncer pues realmente también es un tema de controversia porque hay pacientes que pueden tener recurrencias a los 17 o 20 años, pero bueno, básicamente las guías, que son también raros, dicho sea de paso, las guías recomiendan la vigilancia entre 5 y 10 años. Esta sería la evolución ideal de un paciente operado de prostatectomía radical. Bien, ¿cómo definimos entonces recurrencia bioquímica después de prostatectomía radical? Bueno, pues básicamente es que tenga un nivel detectable de antígeno prostático mayor o igual a 0,2 y que esté corroborado. Esas son las guías que decía en la AUA en 2018-2019. Quizás con el tiempo se ha visto que el hecho de que tome una tendencia el antígeno prostático a elevarse puede hacernos tomar un punto de corte un poco más bajo, que es mayor a 0,1 y que es lo que describen hoy en día las guías, la NCCN. Entonces tenemos un paciente que básicamente se somete a prostatectomía radical, el antígeno prostático cae por debajo o cae a cero a niveles indetectables y que con el paso del tiempo este nivel de antígeno se eleva a estos niveles y en ese momento podremos definir que el paciente tiene recurrencia bioquímica. Hay que diferenciarlo de aquellos pacientes en los que nunca se llega, que el nadir, que, bueno, la definición de nadir es el antígeno más bajo, es el punto más bajo. Hay pacientes en que nadir nunca cae por debajo de este nivel y por lo tanto le llamaremos persistencia del APE. ¿Por qué es importante reconocer la persistencia del APE? Bueno, pues porque nos indica que potencialmente había enfermedad más avanzada que no se diagnosticó en la etapa prequirúrgica. Entonces, básicamente aquí vemos que se evaluaron 11.604 pacientes y se dividieron en aquellos que tenían persistencia del antígeno de aquellos que no, y aquellos que tenían persistencia del antígeno tuvieron una histología, digamos, más agresiva, tuvieron más posibilidad de márgenes quirúrgicos, era una enfermedad más avanzada, tenían también más posibilidad de tener enfermedad ganglionar cuando ya después se evaluaron y que no solo afecta en esto, sino también recae en la posibilidad de que los pacientes estén libres de metástasis a 15 años e incluso en la sobrevida global. Es decir, concluyendo, el hecho de que tenga persistencia bioquímica traduce enfermedad más avanzada y por lo tanto un peor pronóstico. No es lo mismo ahora, tenemos que tener otro punto bien en cuenta, esta pendiente del antígeno prostático. No es lo mismo que se presente de forma gradual, es decir, un aumento lento, a que el aumento sea muy rápido. Un aumento rápido nos tendría que hacer pensar en metástasis a distancia y un aumento lento en que la recurrencia sea local. Para lo cual, hoy en día existe una nueva clasificación, o sea, es una clasificación de riesgo que se tiene que tomar en el contexto de recurrencia bioquímica y es el tema de la duplicación del antígeno prostático, que se hace con una calculadora, es un logaritmo, básicamente aquí les dejo la calculadora, ustedes lo pueden calcular, y entonces le llamaremos pacientes de bajo riesgo a aquellos que tengan un tiempo de duplicación mayor a un año y que
tengan un grado grupo 1, 2 o 3, que eso traduce un Gleason 6, 7, que puede ser 3 más 4 o 4 más 3, pero no 8. Porque si tiene un Gleason 8, 9 o 10 y un tiempo de duplicación menor a un año, es decir, haría una pendiente aquí muy pronunciada, entonces ese se clasificará como un paciente de alto riesgo y que tendrá colación en el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente que voy a explicar a continuación. Entonces, ¿qué dicen las guías para el tratamiento de la recurrencia bioquímica después de prostatectomía radical? Dice que le calculemos el tiempo de doblaje del antígeno prostático y que le hagamos un estudio de imagen, básicamente en las acotaciones. El estudio de preferencia es el PET con PSMA y entonces vemos que si el paciente no tiene evidencia de enfermedad pélvica ni a distancia, podemos ofrecerle radioterapia de rescate con o sin tratamiento de privación androgénica. ¿Cuándo optaremos por darle y cuándo no? Bueno, pues si el paciente era de alto riesgo, lo preferente es darle. Si el paciente no tiene características de alto riesgo, que decíamos que era el tiempo de duplicación de más de un año o menos de un año para bajo y alto riesgo, respectivamente, entonces podremos darle 6 meses de antiandrógenos perdón, de bloqueo androgénico o no. Bien, si el estudio es positivo, entonces tendremos que darle y además optar por darle un abiraterona. Y si el estudio es positivo para metástasis a distancia, entonces se tendrá que tratar a este paciente como enfermedad metastásica. ¿Cuándo deberíamos de hacerle el PET a este paciente? Bueno, pues vemos aquí que la posibilidad de encontrar un PET positivo depende del nivel de antígeno prostático. No es raro que el paciente que se detecta, vean que una opción aquí en la guía dice que es que no se le hagan estudios o cuando no se le pueden hacer estudios al paciente de extensión y que simplemente se mande a radioterapia de rescate al lecho quirúrgico, a la pelvis y además el inicio del bloqueo androgénico. Entonces no es raro que los pacientes que alguien opera por prostatectomía radical, bueno, el paciente tiene recurrencia bioquímica, entonces se inicia el bloqueo androgénico y se manda a radioterapia. Pero realmente esto nos deja cegados a saber si realmente ese paciente tenía enfermedad metastásica en otro lado que no fuera recurrencia local, o no. Y entonces el hecho de que esté ya bajo los efectos del bloqueo androgénico puede condicionarnos que nuestro PET, que cuando alguien más lo ve y le pide un PET, pues entonces vaya a salir negativo. Entonces, lo ideal es que a este paciente no se le inicie esta terapia de privación androgénica antes de haberle hecho el PET. Y que les digo que tiene que ver con el nivel de antígeno, la posibilidad de encontrar un PET positivo, de tal modo que cuando el antígeno pasa de 2, la posibilidad de encontrar un PET positivo es del 95%. Entonces, básicamente se prefiere hacer primero el estudio de imagen y posteriormente, si se decide darle tratamiento al paciente con bloqueo androgénico, hasta ese momento después de haber hecho el PET, se inicie para no tener falsos negativos. Bien, entonces, eso fue recurrencia bioquímica después de prostatectomía radical. ¿Cómo funciona para la recurrencia bioquímica en los pacientes que son tratados con radioterapia con intenciones radicales? La diferencia entonces es que básicamente en estos pacientes que se tratan con radioterapia, pues en ellos sí hay tejido prostático remanente. Por lo tanto, puede ser que el antígeno no caiga por debajo de cero. Que bueno, es todo un tema porque lo ideal es que sí lo haga, pero bueno, encontraremos que en el 2006 se creó una definición que sigue vigente, que son los criterios de Phoenix, que dicen que cualquier aumento de antígeno prostático mayor de 2 por encima del valor nadir que encalce en paciente es la definición para recurrencia bioquímica. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Por ejemplo, este es un paciente que tenía un riesgo intermedio, un antígeno que estaba por debajo de 10. Por eso es que no se le inició a este paciente bloqueo androgénico. Aquí debuta, se le inicia tratamiento con radioterapia con intención radical antes de que llegara a 10 y entonces el antígeno prostático cae. En este caso, su nivel más bajo de antígeno prostático fue 1%.
3.1. ¿Cuándo consideraremos que ese paciente tiene realmente falla bioquímica o recurrencia bioquímica, que es un sinónimo? Pues entonces, acorde a la definición de los criterios de Phoenix, este paciente, hasta que llegue a 3.2, que es más de los 2 nanogramos por mililitro por encima del valor nadir, en este momento, hasta que supere el 3.2, tendrá recurrencia bioquímica. Es un ejemplo práctico. Les digo, obviamente, si el paciente cae a niveles indetectables, pues una vez que supere los 2 nanogramos, entonces ese paciente tendrá criterios de falla. Entonces tendremos pacientes que muchas veces alcanzan el nadir, después comienzan a tener una elevación paulatina del antígeno prostático, pero en algún momento se estacionan. Y entonces en ese paciente que no logra superar los 2 nanogramos por mililitro por encima del nadir, lo único que habrá que hacerle es vigilarlo con nuevos antígenos prostáticos. Naturalmente, también esta clasificación de bajo riesgo de recurrencia bioquímica y alto riesgo de recurrencia bioquímica, también existe una definición para cuando es después de la radioterapia. Y esto dependerá del tiempo que le tome a esta pendiente superar los 2 nanogramos por decilitro, por mililitro, perdón. Y estos serán 18 meses. Si el paciente tiene menos de 18 meses, entonces será catalogado como un paciente de alto riesgo. Y si tarda más de 18 meses, será catalogado como un paciente de bajo riesgo. ¿Cómo es el tratamiento de la recurrencia bioquímica? Pues esto les parecerá muy parecido. Hay que hacerle la estratificación al paciente con base en el tiempo de duplicación del antígeno y además también hacerle un estudio de imagen que, dicho sea de paso, el de elección en las guías actualmente también es el PET-PSMA. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una recurrencia local únicamente a la próstata, a las vesículas seminales o a algún ganglio en la pelvis, pues entonces se puede intentar hacer un tratamiento local secundario. Cuando esto no pasa, entonces simplemente al paciente se le dejará con bloqueo androgénico o se le puede agregar uno de estos tratamientos. Que dicho sea de paso, les repito, pues no hay una estandarización completa para todos los pacientes. Se tiene que evaluar específicamente el paciente en cuestión. Muy bien. Bueno, entonces esto fue recurrencia bioquímica. Ya tenemos cuándo definir cuándo es después de prostatectomía radical o cuándo es recurrencia bioquímica después de la radioterapia. Ahora lo que sigue será evaluar al paciente con enfermedad metastásica. Y vemos que aquí comienzan a haber más opciones de tratamiento, en las que se incluyen también la radioterapia, que como dije, la radioterapia es básicamente una opción de tratamiento o más bien en todas las etapas de la enfermedad. Acá será con intención paliativa, acá puede tener una intención todavía de control de la enfermedad en oligometástasis, el bloqueo androgénico, eh, también empezamos a ver las nuevas moléculas. Y no olvidar a nuestra terapia de privación androgénica. Bueno, esta diapositiva el autor es el doctor Héctor Manuel Sánchez López, un urólogo de aquí de México, que, bueno, me hizo favor de compartirla para yo presentarla con ustedes, porque ya les decía que realmente aquí acabamos de hablar de esto, del tratamiento en enfermedad hormonosensible, cuando la enfermedad está localizada, hablamos de prostatectomía y radioterapia. Existe un estudio que, bueno, no voy a comentar muy profundo de él, que es el estudio EMBARC, que básicamente, en lugar de darle radioterapia a los pacientes, como tratamiento de rescate, pues les iniciaron tratamiento con ensalutamida y fue un estudio positivo. Bueno, es una opción también de tratamiento para ellos. Ya quedamos que el tratamiento con privación androgénica y básicamente en esta diapositiva se resumen todos los estudios pivotales que soportan el uso de todas las moléculas que voy a tratar de explicar un poquito más adelante. Entonces tenemos que en enfermedad metastásica, hoy en día la opción es ofrecer un tratamiento en doblete, que significa el tratamiento con el bloqueo androgénico más alguna otra molécula. O puede ser un triplete cuando es el bloqueo androgénico más otras 2 moléculas. E incluso puede ser un cuádruplete
que específicamente nos referimos a esta combinación de 4 elementos. Bien, una vez que se presenta la enfermedad resistente a la castración, en enfermedad resistente a la castración no metastásica, habrá 3 opciones de tratamiento básicamente, y en enfermedad metastásica existirán todas estas opciones de tratamiento, que bueno, yo particularmente hoy y dentro de lo que se va a hablar más adelante en este curso, pues hablaremos específicamente de radio 223 y lutecio PSMA, porque forman parte de nuestro campo de acción. Bien, entonces, estas son las familias de tratamientos. Prefiero explicarles cómo funciona. Entonces, tendremos en primer lugar a la terapia de privación androgénica, al bloqueo androgénico. No siempre el conocimiento ha sido el mismo, decía Galileo Galilei, y sin embargo se mueve al afirmar que la Tierra era redonda. Entonces, antes del 2019, vean, en cáncer de próstata hormonosensible, solamente teníamos bloqueo androgénico. Con el paso fíjense, después de estos años, básicamente esto ha crecido favorablemente para los pacientes y entonces hoy en día tenemos muchas más opciones de tratamiento. Entonces, básicamente lo que se pretende es convertir a esta etapa de la enfermedad metastásica en una enfermedad, pues digamos, crónica, ojalá lo más tiempo que se pueda. Antes de estos tratamientos, al presentarse la primera metástasis, el paciente iba a fallecer entre los siguientes, pues 13 meses, entre el siguiente año y los año y 2 años y medio, básicamente. Hoy en día, al presentarse la primera metástasis, básicamente se ha logrado avanzar en que el paciente pueda sobrevivir hasta prácticamente 5 años. Entonces, pues se le ha ganado prácticamente el doble de tiempo con todas estas moléculas y con las combinaciones que hoy en día están disponibles. Bien, entonces vamos a comenzar hablando del bloqueo androgénico. Este fue uno de los hitos en la urología porque le motivó al doctor Charles Huggins y al doctor Clarence Hodge a poder ganar un premio Nobel al demostrar que los pacientes que se les bloqueaban estas hormonas, estos andrógenos, tenían una mejor evolución en el contexto de cáncer de próstata metastásico. Entonces, estos pacientes con enfermedad metastásica ósea radiográfica asintomática o asintomática se beneficiaban de la supresión de testosterona. La reducción sérica de fosfatasa alcalina, porque el antígeno prostático ya se vino a salir al mercado hasta hace algunos 30 o 40 años. Entonces se tenía como marcador para el cáncer de próstata fosfatasa alcalina y cuando se trataba se asociaba con un manejo sintomático del cáncer. Entonces, ¿cómo es que qué efectos tiene? Ya decía que el cáncer de próstata es un cáncer que depende de las hormonas. Los andrógenos básicamente en el cuerpo del varón tienen muchas funciones que podemos ver ahí, pero específicamente a lo que nosotros ahorita tendremos que enfocarnos es que estos andrógenos promueven el crecimiento celular, favorecen la supervivencia en las células prostáticas e incrementan el antígeno prostático específico. Entonces, ¿cuántas opciones de bloqueo androgénico tenemos? Bueno, pues originalmente se salieron al mercado los estrógenos que se utilizaban, pero tenían un problema muy grande con el perfil de seguridad cardíaca. Entonces, hoy prácticamente están en desuso. Entonces, tenemos la opción de la orquiectomía simple bilateral, en la que básicamente se suprime la testosterona al quitar los testículos y que, bueno, pues era algo muy barato, pero que le ofrece al paciente real es algo muy mórbido. Entonces después aparecieron esta opción de castrar médicamente al paciente y se puede hacer de dos formas. Voy a adelantarme un poquito, ya sea dándole un agonista GnRH con el que se busca generar una retroalimentación positiva que termine por bloquear la producción de las hormonas a nivel hipofisiario. Entonces, un punto bien importante a destacar en este punto es que al ser un agonista,
lo primero que pasa es que el paciente presenta un pico de elevación de la testosterona. Y este pico de elevación de testosterona en algunos pacientes, como aquellos con enfermedad ya metastásica en columna vertebral o con crecimiento prostático, este pico de testosterona puede condicionar que la enfermedad progrese durante este pico y entonces generar, por ejemplo, síndrome de compresión medular. Por lo tanto, los agonistas siempre tendrán que ir acompañados de un antiandrógeno de primera generación con el que se busca que al presentarse este pico, los receptores periféricos del receptor androgénico estén bloqueados y por lo tanto no se presente este efecto de flare-up o llamarada, como le mencionan, efecto que no sucede cuando se le hace orquiectomía al paciente o se le da un antagonista, porque realmente se bloquea desde el nivel central la producción de estos estrógenos. Bien, entonces básicamente ya explicaba que se busca bloquear la producción ya sea por retroalimentación positiva o directamente al bloquear la producción de los andrógenos. Bien, entonces, ese es el primer grupo de medicamentos. Ya veíamos que en esta tablita aparecen los antiandrógenos de nueva generación o de segunda generación, que básicamente, a diferencia de los de primera generación, no solo bloquean el receptor androgénico, sino que tienen otras, o sea, se les describen tres funciones. Bloquean de forma competitiva al receptor androgénico, la unión de la testosterona, pero también inhibe la translocación de este receptor dentro del núcleo e incluso una vez que ya se metió este receptor al núcleo, impide su transcripción. Por eso es que son más potentes. Bien. Entonces, no tendrá mucho que también salieron al mercado. Tenemos básicamente estos tres, enzalutamida, apalutamida y darolutamida. ¿Qué pasa con los inhibidores de esteroidogénesis? Bueno, lo que hacen es que básicamente bloquean la producción de estos andrógenos, de sus precursores esteroidogénicos, y que bueno, esta vía es muy interesante porque al bloquear de forma parcial estas vías, que básicamente esa es la función de la CYP17, entonces produce un aumento parcial de la corticosterona que después de hacer una estimulación a la vía de la hormona adrenocorticotropa, terminará por presentar un aumento de la corticosterona que también tiene una función mineralcorticoide propiamente dicha y una disminución de la testosterona. Podríamos pensar que al estar disminuida la testosterona, este paciente tendría que cursar, ya les decía, con hipocalemia, pero no, porque básicamente este aumento de su precursor también tiene efecto y por lo tanto para disminuir los efectos secundarios de esta elevación hay que darles a los pacientes prednisona, ¿de acuerdo? Entonces, la viraterona, que es el ejemplo que hoy en día utilizamos, tiene que ir siempre acompañada de prednisona. Antes de la aparición de aviraterona, digo, aquí pongo encerrados los que están descritos como una opción de tratamiento por las guías, pero antes de la viraterona se usaba ketoconazol, que básicamente tiene la misma función, solamente que la viraterona es mucho más potente. Podemos decir que es un super ketoconazol. Simplemente tiene mucho menos efectos secundarios gastrointestinales comparado con el ketoconazol. Bien, hablando de la quimioterapia propiamente dicha, hasta a la aparición del docetaxel, antes de eso solamente se tenía mitojantrona. Primero voy a hablar del docetaxel, que básicamente lo que hace es que se ensambla a los microtúbulos e impide que estos túbulos que forman parte esencial para la mitosis de las células no se puedan desensamblar, por lo tanto la célula muere. Entonces fue aprobado por la FDA en 1996, pero realmente causó un impacto muy grande en los pacientes, en el contexto de cáncer de próstata metastásico al salir el estudio Charter, porque marcó básicamente una época antes de ese estudio y después de ese estudio. Ellos fueron los primeros que dijeron que a la enfermedad metastásica había que clasificarle en una enfermedad con mucho volumen de metástasis y una enfermedad de bajo volumen que ya comentaré a continuación. La otra opción de quimioterapia, que bueno, está puesta como que se puede usar en terceras líneas, pues es la mitojantrona, que es un antineoplásico miembro de las familias de las antraquinonas, como la doxirubicina, y encaja entre las bases
las células. Vean ustedes que realmente el efecto benéfico de este tratamiento era muy bajo, pero bueno, tenía un efecto en supervivencia global. Bien, en este estudio se demostró que el docetaxel, en este estudio se demostró que el docetaxel tenía una mejoría con respecto a la mitojantrona y por lo tanto se convirtió en el tratamiento de elección, hablando de quimioterapia en cáncer de próstata metastásico. No voy a andar mucho en los estudios, no es el objetivo de la clase, solo trato de poner el estudio que fue el principal de cada uno de las moléculas. Muy bien. ¿Qué pasa con ya unas moléculas que realmente han aparecido en una época más reciente, como los inhibidores PARP? Bueno, pues básicamente los inhibidores PARP, tengo que explicar un poquito la fisiología normal en la que una célula, cuando se daña su ADN, este daño puede ser en una sola cadena, que llamaríamos ruptura de cadena simple, o en las dos cadenas. La forma en que la célula se repara cuando es una lesión de cadena simple es a través de esta enzima que se llama poli-ADP ribosa polimerasa, que básicamente, digamos que repara una sola cadena. ¿De acuerdo? Solamente tiene la capacidad de reparar lesiones de cadena simple. ¿Qué pasa cuando están lesionadas las dos cadenas? Pues entonces el paciente requiere de otro mecanismo que se llama recombinación homóloga. Básicamente, esta recombinación homóloga depende de otros genes, que son los genes de recombinación homóloga, y estos serán muy importantes para entonces reparar estas rupturas dobles. ¿Por qué son importantes los inhibidores PARP? Bueno, pues porque cuando una célula tiene una lesión simple, si nosotros bloqueamos este mecanismo de reparación de lesión de cadena simple, lo que le pasará a esa célula que no se pudo reparar esa cadena simple es que se romperán las dos cadenas. Y si esos pacientes tienen alterados estos genes, entonces tampoco podrán reparar esa célula, porque no tienen este mecanismo de recombinación homóloga. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen alteración en estos genes de recombinación homóloga, es importante, o se demostró que tenía un efecto principal los inhibidores PARP, porque no tienen forma entonces de repararse estas células. Bien, entonces estos genes los conocemos bien. Son, por ejemplo, el BRCA1, BRCA2, ATM. Y aquí también es importante definir cuándo es una mutación somática y una mutación germinal. Las mutaciones somáticas son aquellas con las que uno nace, ya están en todas las células del cuerpo básicamente, se heredan. Perdóneme, quise decir lo contrario. Las somáticas son las que se originan propias del tumor, son mutaciones de novo y están presentes hasta el 23 a 28% en este estudio de los pacientes. Y las germinales, ahí sí, es lo que le estaba tratando de explicar, son con las que uno básicamente nace, son las heredadas, que no es una población muy grande, pero es una población objetiva porque estos pacientes no tendrán forma de repararse si tienen una lesión única al darles un inhibidor PARP. Bien, ese estudio incluyó a población latina y es muy interesante porque vemos que los principales genes que se estudiaron en este estudio, los principales genes de recombinación homóloga era BRCA1, BRCA2 y ATM, pero en nuestra población, en nuestro medio, el principal fue CHEK2. ¿De acuerdo? Se incluyeron pacientes de toda Latinoamérica. Eh, bien, esos fueron los inhibidores PARP, básicamente. Después tendremos a los a la inmunoterapia propiamente dicha. Voy a hablar primero de pembrolizumab, los anti-PD-1, que básicamente la función es que restaura esta posibilidad de que las células T puedan reconocer a los tumores. Aquí hay una conexión entre el PD-1 con su ligando, el receptor con su ligando. Entonces, cuando nosotros tenemos este receptor, que bueno, más bien lo tienen las células tumorales, le dicen
se comunican con la célula y esto evita que esa célula sea destruida. Entonces, nosotros cuando damos un anti-PD1, lo que hacemos es que bloqueamos esta señalización y por lo tanto la célula T puede volver a reconocer a la célula maligna y por lo tanto destruirla. Entonces, básicamente esa es la forma en que funcionan. El Sipuleucel T, que básicamente lo que se hace es generar una especie de vacuna en la que se extrae una muestra del paciente a través de un proceso llamado leucoféresis. Después se modifica ex vivo en el laboratorio. A las células dendríticas básicamente se les hace capaz de detectar a esta fosfatasa alcalina de la célula tumoral y después se le da una unidad, un estimulante de formador de colonias para que prolifere y después esto se vuelve a reinfundir al paciente para que puedan estas células matar a las células tumorales, pues. Que es una opción, no es un tratamiento que esté destinado hoy en día de primera instancia, pero es una opción. Y bueno, vamos a hablar de los radiofármacos, que es un tema central, crucial. Y entonces tenemos que hablar del diagnóstico. Y dice poder ver lo que tratamos. Y básicamente la palabra diagnóstico es una combinación de terapia y el conocimiento, es decir, tenemos un estudio que nos permite diagnosticar dónde hay enfermedad metastásica y a través de ese mismo estudio, o más bien de esa molécula con la que se hace el estudio, poderle dar al mismo tiempo tratamiento. Entonces, el padre de esto es el doctor Saúl Hertz, que digo, seguramente la mayor parte de ustedes podrá aún saber más quizás de esta área porque es su área precisamente. Y entonces lo que pensó en inicio fue convertir el yodo en yodo radioactivo de manera pues artificial para tratar a los pacientes con hipertiroidismo. Entonces, básicamente a esta molécula, a este target que nos sirve para diagnosticar, la intención es ponerle un radioisótopo para que además pueda tratar a los pacientes. Entonces, básicamente tendremos dos tipos de radioisótopos con esta función o dos tipos de radiación, la radiación beta y la radiación alfa, que con fines médicos los que tienen más función es de los beta, el lutecio 177. Señalo estos dos porque son los estudios que han probado que tienen un aumento en la sobrevida global. Estos dos realmente se pueden usar, pero no mejoran la sobrevida global y solamente están destinados para la paliación del dolor, que es el samario y el estroncio. Bien, lutecio 177 está montado sobre una molécula de PSMA, por lo tanto, para poder ofrecer este tratamiento, que digo, ya habrá una clase específicamente de lutecio PSMA, se tiene que tener a un paciente con una enfermedad con metástasis en un PET con PSMA. Ese es el requisito indispensable. Este es el estudio Vision, donde se demostró que los pacientes tenían un menor riesgo de progresión y un menor riesgo de muerte. Bien, respecto al radio 223, pues entonces está destinado únicamente cuando hay presencia de metástasis óseas, no debe haber enfermedad visceral básicamente, y también tuvo una mejoría en la sobrevida global. No fue quizá tanta, pero al fin de cuentas, pues es mejoría en la sobrevida y por lo tanto se convierte en una opción de tratamiento. De hecho, podemos ver que hay respuestas muy marcadas de algunos pacientes donde tiene una enfermedad con patrón superscan, que así le llamábamos cuando tenían más de 20 lesiones en la columna vertebral y vean cómo después de los 4 ciclos con el radio 223 prácticamente tuvo una mejoría muy importante. Muy bien, entonces, básicamente, digo, quizá me voy a comer un poquito más de la hora, pero sí es muy difícil tratar de hablar. Ahora sí, ya teniendo en cuenta cómo funcionan esas opciones de tratamiento, vamos a tratar de colocarlas en cada una de las etapas de la enfermedad. Vamos a hablar primero de la enfermedad hormonosensible, metastásica hormonosensible. Entonces, ya les decía que no es lo mismo tener poca enfermedad que mucha enfermedad, oligometástasis que polimetástasis. Bien, entonces es muy importante detectar si esta enfermedad es sincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que al diagnóstico de la enfermedad metastásica se realiza junto con el diagnóstico del cáncer. Se diagnostica en una enfermedad
metastásica. Y esta enfermedad sincrónica se puede detectar como oligometástasis o como enfermedad polimetastásica o enfermedad de alto volumen. Cuando, según el estudio Chartier, que ya comentaba, en el 2015 definió a la enfermedad de alto volumen como más de 4 metástasis óseas que incluya una fuera de la columna vertebral, ya sea o pelvis, y o una metástasis visceral, ¿de acuerdo? Entonces, estos eran los criterios para la enfermedad de alto volumen. ¿Y cuáles eran los criterios para enfermedad de bajo volumen? Pues básicamente ellos dijeron, pues simplemente que no sea de alto volumen. Esto nos convierte en un problema porque habrá pacientes que no completen la definición al 100% y entonces no sabremos a dónde, cómo definirlos, pues propiamente dichos. Pero sí marcó una diferencia muy importante entre tratar de diferenciar a aquellos pacientes que tenían mucha carga metastásica de aquellos que no. Bien. Se llamará metacrónico cuando al paciente se diagnostica en enfermedad localizada, se le da un tratamiento radical y cuando tiene recurrencia, entonces este paciente presenta o desarrolla metástasis durante la evolución del paciente. Y repito, también puede generar una enfermedad de alto volumen o una enfermedad oligometastásica. ¿Por qué es importante definir el volumen y la temporalidad? Porque tienen un pronóstico diferente. De tal manera que aquellos pacientes que debutan con enfermedad de alto volumen sincrónica tienen un peor pronóstico que aquellos pacientes de bajo volumen y metacrónicos. Básicamente, estos son los estudios pivote que demostraron el beneficio de todas estas moléculas en enfermedad hormonosensible, que ya puede ser un doblete o un triplete, como ya lo mencionaba. ¿Qué pasa con el tema de las oligometástasis? Bueno, el tema es que pretendemos, esta es la visión más general del cáncer de próstata, en el que la enfermedad localizada se trata con un tratamiento localizado, valga la redundancia, y la enfermedad sistémica con un tratamiento sistémico. Pero pareciera que hoy en día tratamos de hacer una mezcla en saber qué pacientes con enfermedad sistémica además se benefician de un tratamiento localizado y qué pacientes con enfermedad localizada además se benefician de tratamiento sistémico, que si recuerdan, en recurrencia bioquímica dije que algunos pacientes pueden beneficiarse de abiraterona, por ejemplo. ¿Cómo definir oligometástasis? Pues bueno, la definición de oligometástasis se parece a ver esta imagen. Entre más buscamos información, más confuso es. El tema es que falta una definición clínica homogénea entre el número, el tipo y la localización de las lesiones. No hay una definición biológica y se tienen diferentes estudios de imagen. No es lo mismo comparar estudios convencionales contra PET-CT. Básicamente, aquí resumo las definiciones de oligometástasis y de alto riesgo en los diferentes estudios y vemos que si quisiéramos hacer una comparación horizontal, pues no podríamos porque cada quien definió la oligometástasis de una diferente manera e incluso algunos de ellos con diferentes estudios de imagen. Bueno, entonces, dice la terminología es confusa, nos lleva a errores, es inconsistente. Básicamente aquí podemos ver que hay una sola lesión metastásica o dos, pues, en una en fémur y una en la pelvis, pero vean el volumen de esta enfermedad aparentemente que por número podría llamarse oligometastásica. En cambio, esta enfermedad ganglionar, que les decía que así hay pacientes que incluso pueden debutar retroperitoneal, bueno, pues eso no se considera como enfermedad visceral y por lo tanto tendría que considerarse como bajo volumen, pero ya incluso este paciente tiene alteraciones a nivel de la función de los riñones. Y esta otra es un paciente que tiene una sola lesión en pulmón, pero es una lesión muy pequeña. Entonces, pues como es una lesión visceral, tendríamos que llamarla de alto volumen. Entonces, aquí podemos ir viendo que la definición de Charted no le queda a todos los pacientes. Entonces, oligometastásico no es lo mismo que bajo volumen de metástasis. Al comparar básicamente los estudios de imagen convencionales, gammagrama óseo y TAC contra PET-CT, pues vemos que hay una detección incluso de un 25 a 30% más comparando uno con el otro. Y que además nos permite
detectar en volumen, específicamente en centímetros cúbicos, la enfermedad y que quizás esa sería una de las propuestas de poder definir mejor a la enfermedad. En este estudio, básicamente lo que quisieron hacer fue catalogar al volumen en mililitros acorde a los criterios de Charter y podríamos decir que el punto de corte para definir alto y bajo volumen en un PET, en cuestión de volumen, podrían ser 40 centímetros cúbicos. Aquellos que tienen menos de eso serían enfermedad realmente de bajo volumen y aquellos que tienen más de eso serían una enfermedad de alto volumen. Entonces, se hizo un consenso para definir a la oligometástasis y entonces incluso hubo radioterapeutas que dijeron que cualquier número de metástasis, siempre y cuando éstas pudieran ser tratadas de forma segura con un intento ablativo. Y esto es con el advenimiento de que, como todo ha evolucionado, pues también los aparatos de radioterapia, específicamente la estereotáctica, el CyberKnife, y en el que se puede dirigir de una forma milimétrica la radioterapia y poder dar tratamiento dirigido a las metástasis. Pero entonces comenzamos a ver que hay muchas definiciones para oligometástasis y ninguna concluye. Vean, por ejemplo, de este estudio que asemeja o hace referencia al juego este de Pokémon, que trataba de atrapar muchos Pokémones con la Pokébola, y decía que así como con el advenimiento del PET con PSMA, pues nacía una oligomanía similar a la Pokémonía que se presentó con este juego por ahí del 2012 y que se trataba de una enfermedad dinámica y que realmente lo que veíamos correspondía a la enfermedad que existía. Teníamos que preguntarnos si hay más cáncer y por lo tanto determinar cuándo dar únicamente terapia dirigida a las metástasis con radioterapia y cuándo dar un tratamiento sistémico. Bien, esto es importante porque, pues, para poder tener enfermedad resistente a la castración, necesitamos forzosamente haber castrado al paciente. Entonces, el tiempo que tardemos en retrasar este tratamiento con terapia de privación androgénica será quizás el tiempo que le ganemos al paciente en que pueda generar resistencia a la castración. El tema es definir cuándo la terapia dirigida a las metástasis con radioterapia es útil, pero no sea suficiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, se describía que el paciente se sometió 2 veces a SBRT, a radioterapia dirigida a las metástasis, y que después de una recurrencia de 2 años se tuvo que ya iniciar entonces terapia de bloqueo androgénico, que es el tratamiento estándar. Fue tal grado el que tuvo el hecho de darle radioterapia al primario en el estudio Stampede en el 2018 porque mejoró la supervivencia libre de recaída a 3 años en el grupo con bajo volumen, que motivó a que apareciera la radioterapia como una opción de tratamiento para la enfermedad oligometastásica en las guías de la NCCN de este año. Bueno, entonces, una definición más para la oligometástasis es en qué momento se presenta. Ya decíamos que esta es la enfermedad sincrónica, la oligometástasis de novo. La oligorrecurrencia, que era la aparición de una enfermedad metastásica en el tema de recurrencia bioquímica, así le podríamos llamar, oligorrecurrencia, oligoprogresión, que era aquellos pacientes que a pesar de estar recibiendo tratamiento, aparecían unas cuantas lesiones, pero que no terminaban de considerarse alto volumen, y oligopersistencia, que era ese paciente que las metástasis no se modificaban entre un tratamiento y otro. La mayor parte de los estudios dicen menos de 3 a 5 metástasis. Entonces, después de hacer toda esta revisión, ¿cómo propondríamos que se defina al cáncer de próstata oligometastásico? Bueno, tendríamos que tomar varias opciones, varias cosas en cuenta. En primer lugar, el número de las lesiones en estudios convencionales, que deberían ser 3 a máximo 5. El sitio de las lesiones, que pueden ser metástasis ganglionares, óseas o incluso, y lo pongo aquí con dos asteriscos que hay que remarcar, incluso aquellos pacientes que tengan lesiones únicas en pulmón y en hígado pudiesen intentar tratarse con radioterapia. Entonces, esto sería un grupo muy pequeño de pacientes en el que teniendo enfermedad visceral,
en ausencia de más enfermedad, pudiesen tratarse como enfermedad oligometastásica. En cuanto al número de volumen, ya comentaba que de 1 a 3 y máximo 5, o quizás empezar a tomar el tema del volumen con 40 centímetros cúbicos. El momento de la aparición, la relación con el tratamiento recibido, y entonces podríamos definir que podríamos tener un paciente oligometastásico, oligorrecurrente, oligometastásico, oligopersistente, y simplemente sería definir en qué momento, que cuando ustedes tienen esa definición, ese diagnóstico, al ponerle un nombre y un apellido, podremos identificar exactamente en qué etapa de la enfermedad está el paciente. La posibilidad de la ablación, aquí abro un paréntesis, siempre tendrá que tomarse en cuenta la multidisciplina para tomar decisión de cómo tratar a estos pacientes con radioterapia, porque, por ejemplo, si el paciente tiene una metástasis únicamente en la costilla, las costillas al ser huesos pues muy delgados se pueden fracturar. Y en el tema de la hormonosensibilidad, o si el paciente está resistente a la castración, que este tratamiento va destinado principalmente a la hormonosensibilidad. Bien, todos los estudios donde se demostraron que estos medicamentos, las moléculas que ya comenté, eran opción para el tratamiento de alto volumen, pues realmente demostraron que era únicamente beneficio para alto volumen y no para bajo volumen. Bien, hay muchos estudios que aquí los voy a enumerar, no voy a hablar de ellos, pero se estudió a la enfermedad en diferentes estadios. Por lo tanto, si quisiéramos tratar un paciente con enfermedad oligometastásica, tendríamos que acoplarnos a los criterios de inclusión de cada uno de estos estudios para tratar de obtener los resultados que cada uno de ellos buscó tener. Bien, entonces ya hablábamos de la enfermedad, de la posibilidad de la radioterapia en oligometástasis, y si solamente se le dio tratamiento al primario, ¿por qué se obtuvo beneficio? Pues existe esta teoría del efecto abscopal, en el que se causa una sensibilización al sistema inmune por la radioterapia dirigida al primario, pero también de las metástasis, y que pueden mejorar incluso únicamente tratando al primario. Esto se ha estudiado en otros tipos de cáncer, y vemos que incluso quizá por ahí en algún momento aparezca una combinación de dar radioterapia al primario y combinarlo con la inmunoterapia, con los PDL1. Bien, entonces ya comentaba, la opción de darle tratamiento dirigido al primario es una opción y está avalado por estos 3 estudios, no voy a hablar más de ello. Y la terapia dirigida a las metástasis está avalado por estos más estudios. ¿Por qué? Porque mejoran la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, y además en estos pacientes se puede llevar a tal grado de control de la enfermedad en oligometástasis que incluso se puede optar por empezar con intermitencia del bloqueo androgénico. Y con esto retrasar la necesidad de bloqueo androgénico, y por lo tanto potencialmente la resistencia a la castración. Ya decía que algunos pacientes con enfermedad oligometastásica, con enfermedad visceral, pueden ser candidatos a radioterapia. ¿Cuándo? Bueno, pues se trata de traslapar el tratamiento que se puede recibir en otros tipos de cáncer, como en cáncer propios primarios de hígado, y se dice que siempre y cuando se puede llevar a una dosis de 100 Grays efectiva en esos sitios, entonces quizás se puede intentar el tratamiento con terapia dirigida a las metástasis. Repito, esto es algo ya un poco más técnico y que requiere propiamente de la valoración del radioterapeuta. En resumen, y para no confundirlos más, en enfermedad hormonosensible, estas son las opciones de tratamiento: un doblete, un triplete o radioterapia en bajo volumen y sincrónico. ¿Cuándo optaremos por uno u otro de los tratamientos de nueva generación? Bueno, tendremos que ver cómo se ha asociado o qué condicionantes se le ha puesto al paciente en sus estudios, qué contraindicaciones pues tienen. Por lo tanto, parece que el que tiene mejor seguridad es la darolutamida. Si tiene antecedente de convulsiones, no podríamos usar enzalutamida, porque algunos pacientes de ellos presentaron episodios convulsivos y por lo tanto tendríamos que optar por abiraterona. Y la abiraterona, por este efecto que les comentaba, de que se mantiene el eje renina-angiotensina-aldosterona activo, pues entonces se ha asociado con más enfermedad cardíaca significativa, y por lo tanto, si el paciente tiene esta enfermedad de base, tendríamos que optar por enzalutamida o apalutamida. Bien importante que todos los estudios de las moléculas que ustedes ven aquí y que están subrayadas las que se prefieren,
evaluaron a pacientes máximo con un estado funcional de 2. Por lo tanto, los pacientes con estado funcional de 4 o 3 con múltiples comorbilidades quizás solamente tendrán que ir a terapia con privación androgénica y vigilar cuidados paliativos. Básicamente, lo que permite diferenciar entre usar un doblete y un triplete es que todos los tripletes tienen quimioterapia. ¿Qué pacientes son candidatos a quimioterapia, perdón? Pues aquellos que tienen menos de 70 años, que tienen preferentemente un adecuado estado funcional, que no tienen neuropatía, enfermedad hepática, anemia o elevación de las enzimas hepáticas, porque esto se ha asociado con una toxicidad más alta en estos pacientes y por tanto con peores resultados que incluso pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, esto nos tendríamos que preguntar antes de pensar en optar por quimioterapia para los pacientes. Muy bien. Bueno, ya terminamos metastásico sensible a la castración. Lo siguiente es un poquito más rápido. Básicamente hablaremos de la resistencia a la castración, que es este estado en el que la testosterona sérica forzosamente tiene que estar en menos de 50 nanogramos por decilitro. Lo normal en cualquier paciente, pues habrá algunos valores de referencia de cada laboratorio, pero quizás se puede tomar como más de 280 o más de 300 como un valor normal. Entonces vemos que al darle este tratamiento de privación androgénica a los pacientes, tendremos que llevarlo a un nivel de menos de 50 para considerar que está en un adecuado estado de castración bioquímica. Este es el criterio primordial, es el criterio imperativo. Y ahí podemos tener dos opciones. El primero es que tenga progresión bioquímica y que requeriremos 3 incrementos consecutivos del AP por arriba de 2 y que al menos de esas 2 elevaciones, estos tengan, no es que el paciente empieza a tener resistencia a la castración, no es como que haya duda, los pacientes empiezan básicamente con una pendiente. Estaban con un adecuado control, de repente tienen 2, a la siguiente semana ya tienen 7, a la siguiente semana ya tienen 50 y vemos que esa es una opción, digo, el hecho de marcar tendencia es algo muy importante. Entonces, testosterona menos de 50 y progresión bioquímica o que tenga progresión radiográfica. Todavía esta definición se hizo con estudios convencionales, quizás sea cuestión de tiempo para tener en cuenta los estudios a los nuevos estudios, pero bueno, básicamente se definía como más de 2 nuevas lesiones óseas en el gamagrama ósea o que una nueva lesión nueva en la tomografía o que ésta incrementara de tamaño según criterios de RECIST. Estos 3 estudios que avalaron el uso de apalutamida, enzalutamida y darolutamida en el cáncer de próstata M0 resistente a la castración, básicamente se hicieron con estudios convencionales. Pero, ¿qué pasó? Que más adelante a alguien tomó una población muy similar a la de estos estudios, le hizo un PET con PET-CMA y se encontró que de los 200 pacientes que eran negativos en estudios convencionales, realmente 196 tenían enfermedad demostrable en PET-PSMA. Por lo tanto, se abre la duda de si realmente existe esta etapa de cáncer de próstata M0 resistente a la castración o simplemente es enfermedad metastásica que no ha sido diagnosticada. Por lo tanto, otro punto a favor del PET-PSMA en este contexto de la enfermedad. ¿Qué pasa con la enfermedad resistente a la castración? Bueno, básicamente vemos que aquí lo dividen dependiendo si el paciente, la primera línea que recibe fue docetaxel, si la primera línea que recibe es una nueva terapia hormonal, que sea abiraterona o cualquiera de los antiandrógenos de nueva generación, si no ha recibido ninguna de las dos o si progresó a cualquiera de los dos tratamientos. Y básicamente, si ustedes pueden ver, nos dan un sinfín de tratamientos que puede ser muy difícil saber, bueno, van a decir, ¿cómo puedo yo imaginarme entonces qué tratamiento elegir? Entonces, básicamente aquí hay una guía, pero lo vamos a resumir en algo muy sencillo. Se trata de no secuenciar el mismo mecanismo de acción. Si el paciente fue candidato a recibir docetaxel en primera línea de resistencia a la castración, entonces la siguiente línea tendrá que ser con un antiandrógeno de nueva generación o que puede ser abiraterona o cualquiera de los otros 3 que comenté, o que puede ser un inhibidor PARP si es que este paciente tuviera las alteraciones en los genes de recombinación homóloga
o incluso pueden ser los radiofármacos que ya comentamos. Los únicos que sí se pueden repetir siempre y cuando se hayan alternado son docetaxel y estos nuevos radiofármacos. ¿Cómo es esto? Si el paciente recibió primera línea en resistencia a la castración con docetaxel, después lo que había disponible era abiraterona, falló a la abiraterona y al fallar a la abiraterona se puede intentar hacer una nueva, dar un nuevo ciclo de docetaxel. Por eso es que aquí se dice un docetaxel rechallenge, tratando de dar un nuevo ciclo de docetaxel y es valioso también para los pacientes con los radiofármacos. Bueno, pues básicamente este es todo el panorama de la enfermedad en cáncer de próstata. Estos son mis medios de contacto y muchas gracias. Bueno, muy bien. Luis, muchísimas gracias por tu excelente participación y exposición. La verdad que muy, muy extenso, muy específicamente incorporado cada uno de los pasos. La verdad que es algo, es un gusto escucharte, Luis. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Amelia, Isabel, Luz, quieren tomar la palabra para dirigir un poquito este espacio de debate. Sí, tenemos unas preguntas, Ismael, gracias. Bueno, doctor Jiménez, muchísimas gracias. Una conferencia espectacular. No imaginamos que cuando hablábamos de enfoque clínico, o sea, uno pone el título, pero la extensión es impresionante, muy clara, muy docente. Muchas gracias. Yo tengo tres Gracias. preguntas y una pregunta es, cuando usted habla del bloqueo androgénico, la recomendación es que no se haga, que no se inicie el bloqueo androgénico hasta que se haga el estudio PET-CT. Sin embargo, por algunas situaciones locativas de disponibilidad del fármaco, del número de pacientes en lista de espera, algunos pacientes terminan iniciando el bloqueo androgénico. Correcto. Hay artículos que hablan de diferentes tiempos para iniciar el bloqueo androgénico, digamos, para hacer el PET una vez se ha iniciado el bloqueo androgénico. Algunos dicen que las primeras 2 semanas puede uno tener un incremento del SV en el PSMA y que posteriormente puede ser normal o va a disminuir. Eh, ¿Cuál es su concepto como clínico, como urólogo? ¿Qué recomendaría usted en estas situaciones que son muy frecuentes y que no tenemos, hay momentos en que no podemos tener al paciente esperando para iniciar su tratamiento por disponibilidad de un PET? Claro, bueno, muchas gracias. Digo, básicamente los estudios tratan de ofrecer tratamiento de forma temprana con niveles de antígeno prostático en recurrencia bioquímica bajos, pero realmente hay estudios que ven que a partir de 0,4 quizá pudiese ser una mejor definición para recurrencia bioquímica. La verdad es que esto tendría que individualizarse. Quizás hay pacientes que si uno los tiene y son captados y se les puede seguir de una forma muy estrecha, quizá por eso las guías son muy claras en que aquellos pacientes en que no se puedan hacer estudios de extensión puedan ir y recibir el beneficio de darles radioterapia con bloqueo androgénico sin pasar por un estudio de extensión. Esa sería la primera consideración. Quizá podríamos optar por esa opción, tratando de no retrasarlo. Pero si ya está con bloqueo androgénico el paciente, lo que sí también es una opción es que se suspenda, se espera que eleve el antígeno prostático y entonces en ese momento se haga el PET con PSMA. Es algo difícil porque requerirá que el paciente sea seguido muy estrecho, porque si usted le quita el tratamiento y lo deja simplemente en espera, pues progresará la enfermedad. Sí, necesitaríamos una comunicación muy estrecha, médicos y nucleares y Claro. urólogos y oncólogos. Bueno, la otra pregunta, doctor, cuando
se habla de la recaída bioquímica en pacientes por radioterapia, hablamos de los criterios de Phoenix del 2006. Sin embargo, cuando uno mira que, pues, que el incremento 2 veces en la DIR, queda uno muy preocupado pensando que si yo tengo un estudio, en este momento tengo un instrumento como es el PET-PSMA, me espero todo ese tiempo y puedo esperar a que la enfermedad progrese, o es algo que se puede modificar porque estamos hablando casi de 18 años de esos criterios. Sí, pues quizá yo creo que todo estamos en ese punto donde cada vez se acepta más el uso del PET con PSMA. Digo, no sé cómo sea en otras partes de Latinoamérica, pero aquí en México quizás cada vez haya más posibilidad de hacerlo, y a un costo quizá un poco más bajo que lo que originalmente se tenía. Entonces, por eso ya les decía, la mayor parte de los estudios se hicieron con estudios convencionales. Hoy que tenemos un estudio que nos permite dar más información, pues no sabemos cómo tratar todavía de hacerlo parte de nuestras guías. Pero bueno, lo que sí es muy importante es saber que hay pacientes que pueden tardar hasta 27 meses, que está descrito, en llegar a su nadir del antígeno prostático después de radioterapia. Entonces, también son pacientes que hay que vigilar. Siempre hay que hacerle caso a las tendencias. Es decir, normalmente tenemos que tomar en cuenta es que hay pacientes respondedores en cuestión de antígeno prostático, y hay pacientes que no responderán en esta cuestión. Les llaman así, pacientes respondedores en cuestión de APE. Y lo ideal en radioterapia es que este paciente, después de la radioterapia, el antígeno se vaya por debajo de cero. El hecho de que no llegue a ese nivel de ser un nivel indetectable, nos tiene que hacer pensar que ese paciente potencialmente va a tener una falla bioquímica en el futuro, y entonces darle seguimiento pues de forma muy estrecha. La pregunta, no tengo una respuesta para usted en este sentido de cómo es esperar a saber si ese antígeno va a seguir bajando o no. Quizá también la respuesta es seguir al paciente de forma muy estrecha. No hay otra opción porque estamos entre el quita y pone. Las guías han cambiado muchas veces a lo largo de los últimos años. Por ahí del 2014 se eliminó prácticamente las guías de la NCCN la recomendación de dar tratamiento intermitente. Pero por ejemplo, es una acotación que quiero hacer, porque al darle tratamiento dirigido a las metástasis, estos pacientes pueden llegar a tal remisión que se suspende el bloqueo androgénico, y sería una de las opciones para poder tomar ese concepto de intermitencia del bloqueo androgénico nuevamente. Entonces, yo creo que no falta mucho para tener recomendaciones muy específicas de cuándo y cómo usar el PET en estos pacientes, pero hasta el momento tendríamos que seguir usando los criterios de Phoenix. Bueno, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Luis Felipe Leconte de la semana pasada, pero esta pregunta es para ustedes los urólogos, si usted nos puede ayudar. Dice, hablar un poquito más de la fracción libre del PSA o sea, la fracción libre del PSA y el PSA. ¿Qué es mejor? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? Ok, Para nosotros como nucleares es muy importante siempre revisar la historia clínica, conocer la historia del paciente, los exámenes y todo para poder mirar la imagen. de acuerdo. Bueno, es una buena pregunta. Tiene que ver con el contexto del diagnóstico inicial del paciente. Básicamente sabemos que consideramos normal al antígeno prostático por debajo de 4, porque la posibilidad de encontrar cáncer en ese grupo de pacientes es baja, o sea, ronda por ahí el 1% quizás. Entre 4 y 10, que son los criterios que se han prevalecido por ya también bastante tiempo, lo encontramos en una zona gris. Y la posibilidad de encontrar... Se fue el audio. Doctor Jiménez, sí, de momento se fue el audio. ¿No se escucha? Ya Se fue. es- lo que pasa es que se pausó aquí un momento. ¿Ya me nuevo? ¿No ¿Me se escuchan de escucha? nuevo? Ahora sí.
Ahora sí. Sí, yo los escucho. Ay, qué bueno que no pasó esto durante la plática porque me hubiera sentido muy apenado. Pero bueno, el tema de la fracción libre en este grupo de pacientes con antígeno prostático en zona gris es determinar quién realmente requiere una biopsia de próstata, porque las biopsias no son inocuas, tienen una posibilidad de tener ANs graves. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es evitar biopsias innecesarias. Bueno, eh, se cortó y cayó la conexión, por lo que veo. Eh, Amelia, Luz, ¿ustedes lo ven? ¿A Luis? No, no está. Porque Ok. No, nos no lo falta. vemos. Bueno, de todas Yo creo que maneras, sí, los hacemos fuera de aire, ¿no te parece? exacto. De todas maneras, estamos en el tiempo que fue estipulado, ¿sí? Les agradecemos a todos por el interés. Sin lugar a dudas que quedan preguntas para que, bueno, el profesional de turno siga esbozando con sus conceptos. Lo podemos hacer a través del Classroom y haremos en la sesión final de Highlights, que va a dirigir, bueno, la doctora Pavón y Amelia junto con otros profesionales, haremos el resumen de, bueno, de aquellas reuniones que quizás por alguna razón hayan quedado truncas. De todas maneras, bueno, tenemos a Luis de vuelta, al cual le damos la palabra Perdónenme. para que finalice su concepto de esta pregunta. Y de todas maneras, Luis, veníamos diciendo que íbamos redondeando esta sesión del día de hoy, pero no, te dejamos por supuesto terminar tu pregunta y bueno, si hay alguna otra pregunta concreta, el resto las desarrollaremos a lo largo de esta semana dentro del Classroom que le haremos llegar, como bien dijo Amelia al inicio de esta clase, al profesional para que lo puedas poner. Ok, concluye rápidamente. El tema es evitar biopsias innecesarias. La fracción libre de antígeno prostático, entre más alta, más se correlaciona con una posibilidad de que sea, entre más alto es el porcentaje de fracción libre, se correlaciona con una posibilidad de que sea por un tema infeccioso. Realmente el punto de corte es menos del 15%. Si este punto de corte menos de 15% de fracción libre de antígeno prostático, existe la posibilidad de encontrar un tumor en ese paciente ronda el 56%. Entonces, ese paciente con una fracción libre te puede ayudar a definir a quién sí le haces una biopsia y a quién no. El punto de corte, hay diferentes grupos, pero básicamente es 15%. Si te sale menos del 15%, tendrías que hacerle biopsia a ese paciente. Muchísimas gracias, doctor. Sí, ya nos queda mucho más claro. Adelante, Ismael. No, de mi parte, bueno, primero consultar, ¿alguien tiene alguna otra consulta al experto del día de hoy? Corta, concreta, si no lo seguimos por el Classroom. No, no hay. Pues Ismael, No. había una pregunta que decía que si había utilidad para los urólogos para el PET hecho con flúor 18, flúor desoxiglucosa. Ok, ¿Ustedes esta todavía lo pregunta usan? viene arrastrada de la clase pasada, ¿verdad? Sí. Ah, ok, Sí, ok. y sí lo hay. Digo, básicamente el hecho de que estos tumores indiferenciados no expresen PSMA, básicamente nos pone otra vez con los ojos ciegos. Entonces, en estos pacientes tendríamos que optar, pacientes que no elevan antígeno prostático, Gleason 10, por ahí tengo un caso clínico, digo, quisiera después incluso, si hay oportunidad de compartirlo, lo compartimos, Por que supuesto. era tal la desdiferenciación del cáncer que se confundió con un urotelial. Entonces, este paciente, si ustedes le hacen un PET, con un antígeno de 2, fíjense, debutó con un antígeno de 2, eso se considera normal en un paciente. Este paciente sí va a tener, va a pintar un PET con 18 fluor y no tanto con PET PSMA. Entonces, en algún momento hay grupos que están en este grupo de pacientes haciendo los dos PET al mismo tiempo y definiendo esta correlación que tienen. Variantes Ujú, histológicas y grados grupos altos, ahí está indicado el PET con 18 fluor. ujú, ujú. Muchas Yo gracias. tendría una última pregunta.
Sí, claro. ¿Cuándo se sospecha, digamos, la sospecha del tumor, la variedad como neuroendocrino, la variedad neuroendocrina del cáncer de próstata? Usualmente PSA que no eleva. Sí, y por eso es importante que, a pesar de que hay grupos que consideran que el tacto rectal ya no debería ofrecerse a los pacientes, muchas veces es la única opción de diagnosticar a estos pacientes. Número uno. Número dos, el cáncer de próstata neuroendocrino puede ser secundario a un tratamiento con radioterapia. Entonces, estos pacientes que de repente progresan, por eso es que existe en tema de poder hacer, al paciente metastásico se le tiene que seguir con estudios de imagen al menos una vez al año y con antígeno prostático. Hay pacientes que no elevan antígeno prostático, pero de repente están llenos de nuevas lesiones metastásicas. Entonces tú dices, bueno, yo esperaría seguir únicamente con antígeno prostático, pero te quedarías corto. Y este paciente que progresa radiológicamente sin tener progresión bioquímica, tienes que sospechar en que sea en un paciente con una enfermedad neuroendocrina. Son raros, pero existen. Ok, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los invitamos a todos a poder utilizar el tablón de Classroom para poder seguir acercando preguntas y bueno, poder seguir enriqueciéndonos con los conceptos y la experiencia de los profesionales que tenemos de tan magnífica academia como base. Bueno, nada, no tenemos mucho más que decir, más que agradecerle una vez más al expositor el día de hoy, doctor Luis Enrique Jiménez. Por favor, muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación. Convidarlos a la nueva sesión la semana que viene, en donde se van a abordar muchos de los aspectos que el doctor mencionaba ahora, como distintos radiotrazadores, ¿no? Y distintas utilidades que tenemos pensando ya en el PET para PSMA. Bueno, de parte del Comité de Educación Continua, muchísimas gracias a todos. Estuvimos amplia presencia con más de 110 participantes en todo el momento, lo cual es algo muy bueno para 90 minutos de duración de este curso. Así que les agradecemos y recuerden, bueno, estas instancias, estas ponencias magníficas. Enriquecen a lo que hace también la bibliografía que los expertos mandan. Y recuerden que el curso tiene un examen final en el cual los expertos ponen las preguntas en base a lo que ellos están exponiendo a lo largo de estas ponencias magistrales, pero también sobre la bibliografía obligatoria. Y también los expertos, Luis a la cabeza, al igual que el anterior y todos los futuros, ponen bibliografía recomendada, sugerida, ¿no? A la cual ustedes también se les sugiere que puedan acceder. Así que bueno, vayamos llenándonos y cargándonos de preguntas para poder efectuarlas durante el transcurso del curso y poder valernos del enriquecimiento global en nuestra sesión de highlights. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches desde Uruguay, buenas tardes de otras partes de Latinoamérica. Maritza, Amelia, si quieren dejar algún dicho más. Si no, Luis, muchísimas gracias y a todos ustedes por la insistencia, la asistencia, el interés demostrado. Gracias desde Uruguay. Muchísimas gracias. Un gran aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta doctor. luego, gracias a Gracias, ustedes. doctor. Excelente. Bueno, feliz noche.